Estudió en Santa Fe, es de Reconquista, se llama Gabriel Crudeli, y está en Italia, en San Giovanni Lupatotto, Verona. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la llamada. Buenas tardes. Estamos entrando en Argentina en una de las semanas, creo que más complicadas, sobre todo para lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Chaco, con relación al coronavirus. Y ayer hablábamos con Catrina Rodríguez en España y nos contaba cómo estaban saliendo. Y bueno, Italia también pasó momentos muy difíciles. Y nos interesaría saber cómo ustedes están viviendo hoy la pandemia, qué se puede, qué no se puede hacer, cómo la viven en el día a día. Bueno, la verdad que acá ya al día de hoy prácticamente se abrieron todas las actividades. Todas las actividades de trabajo, o sea, las recreativas todavía no están permitidas. O sea, A ver si lo entendemos, teatro, de fútbol, o sea, donde hay mucha gente, no. Eso no. O sea, ir a jugar el fútbol con los amigos, eso no se puede. Tampoco. O sea, el domingo, sí. el domingo en el parque, el fin de semana, entre amigos tampoco. No. O sea, la no recreación tampoco debe ser grupal. Exactamente. Todavía no. Eso todavía no lo permiten. Estaba en estudio lo que estaban queriendo liberar, pero el Ministerio de Salud decidió no permitirlo. Después los teatros todavía están cerrados, los cines todavía siguen cerrados. Se estaba hablando de empezar a abrir discotecas y eso, pero hay miles de reglas, o sea, discoteca con máscara y no se puede O sea cantar. que hay una situación similar a la Argentina en cuanto a sea grandes espectáculos y lo que sea recreación, es bastante parecido, digamos. Sí, lo único que volvió fue el fútbol profesional, sin público. Eso Fútbol volvió. profesional sin público. Sí, sin público, eso volvió. Y después la cuestión del trabajo, estamos todos trabajando más o menos, quien más, quien menos, y cada uno en su actividad y con distintos protocolos. Ahora, cuando decís quién más, quién menos, no tiene que ver con decisiones que pueda haber tomado el Estado, sino con la propia economía, o sea, gente que, los negocios que se pararon y que la gente tiene confianza de ir a un comedor como iba antes, a un bar como iba antes, o hay gente que es reticente. Sí, por ahí pasa mucho la cosa. La gente, estamos saliendo poco. De todos modos, en los bares hay siempre que mantener la distancia social. Y en los lugares, en lugares públicos, uno tiene que estar siempre con el barbijo. No puede estar sin barbijo. Ahora, la regulación del uso del tapaboca, barbijo, ¿es una regulación que la hace el Estado o es una norma que la sociedad, por haber visto lo que vio en Italia, la tomó como propia y no hay que andar controlando nada? Digamos que no hay que andar controlando nada. O sea, no es que te están controlando. Pero cuando uno entra a un lugar público como un bar, quien maneja el bar tiene la obligación de exigirte que te pongas el barbijo. O sea que el propietario te va a decir si querés, sí. tenés que ponerte barbijo para entrar. Si querés entrar, tenés que ponerte barbijo. Si no, no puedes entrar. Y esto ocurre en el supermercado, en el almacén, en cualquier negocio. Sí, también. O sea que el secreto es... Hay que desinfectarse las manos antes de entrar. O sea, en la entrada, normalmente los supermercados grandes, las grandes cadenas tienen una persona ahí que está regulando el flujo de gente. Hay una puerta de ingreso y una puerta de salida. O sea que no hay cruce de personas. Y bueno, hay que mantener la distancia social. Los supermercados grandes te exigen el uso de guantes, que te los dan ellos a la entrada. Te obligan el mismo supermercado te provee el alcohol, el gel y te provee el guante. Sí. La mascarilla no, la mascarilla la lleva cada uno. Sin mascarilla no se entra. Y no entras.
No, Y no. hay una cantidad de gente que puede entrar y la otra espera afuera. Sí, eh, señor. También se regula qué cantidad Sí, de sí, gente. ¿Quedó sí, sí, alguna sí. actividad comercial colgada que vos adviertas? Eh, En mi pueblo, o sea, San Giovanni Lupatoto está pegadito a Verona. Verona sería el gran centro que tenemos acá. San Giovanni Lupatoto, según datos que nos dio el síndaco, que sería el intendente, 20 locales no han abierto. Estamos hablando de una ciudad de 22.000 habitantes. uh-huh. O sea, Una ciudad quedaron como 20 si fuera locales. tu vieja Reconquista, más o menos. Mi vieja Reconquista es más grande. Es un poco más grande, un poco más grande, debe Sí, ser de un 40.000, 40, Avellaneda, 50.000. 22.000 habitantes como Avellaneda. Y lo que no ha abierto, ¿por qué crees que no ha abierto? Y bueno, fueron por problemas económicos. Es simple la cuestión. O sea, no poder pagar más los alquileres y bueno, han tenido que cesar la actividad. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes están en esto que se podría llamar la nueva normalidad? Esto empezó a partir del 4 de junio. O sea, muy poquito, hace 20 Sí, días. sí, sí, sí. Eso es ahora, sí, 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 Hace 20 exactamente. días. Y Exacto. en Italia han aparecido así brotes en algunas localidades de golpe que hubo que volver a una serie, a suerte de lo que nosotros llamamos cuarentena. No, acá no. Gracias a Dios todavía no. La están esperando porque Pero en Milán, localidades vecinas que vos sepas que se Alemania, infectó alguna Alemania. persona, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo proceden? Ahora, te cuento un caso Sí, específico. Es un compañero mío, es argentino, vive acá al ladito de San Giovanni Lupatoto. Su mujer trabaja en una casa, en un geriátrico. ajá, Llegó su mujer y con fiebre y qué sé yo del trabajo, entonces ella comunica al servicio sanitario de que ella estaba con fiebre, que no se podía presentar al trabajo. Automáticamente vienen y le hacen el hisopado. el, el hisopado. Positiva la mujer y positivo mi amigo, los dos. Estoy hablando del 1 de mayo. Ujú. Estábamos al 10 de junio y la mujer daba negativo y él seguía dando positivo. Al 10 de junio, ya llevaba más de 40 días que él seguía dando positivo. Sin síntomas, sin nada. Él tuvo 2 días fiebre y Era después sintomático. Y se había recluido en su domicilio, o sea, lo para... obligaron, obviamente lo obligaron a estar recluido toda la familia. Él, la mujer y los 2 hijos. Ajá. No podían salir de la casa. O sea, se hace un poco menos de teatro, digamos, sin policía, sin nada. O sea, una obligación social. Recluidos se recluyen solo automáticamente. Si no tenés un familiar que te puede proveer los alimentos, se encarga el Estado a través de los carabinieri o la Cruz Roja, o eso te llevan ellos los alimentos, pero el recluido totalmente, sí, sí, sí. Vos mencionabas la policía. ¿Hubo durante el tiempo más duro de la pandemia o después algún accionar de la policía en algún sentido, o de los carabinieri, o fue la gente la que directamente se cuidó, o la gente se aprendió a cuidar cuando vio los muertos? Bueno, digamos que la obligación era no salir de casa. Nadie podía salir de su casa y si te veían por la calle tenías que ir con un certificado, o Uh-huh. sea, una autodeclaración donde dónde estabas yendo, qué es lo que ibas a hacer, a qué hora saliste. Era bastante bien completito la autocertificación. Uh-huh. Permitían salir los que tenían animales en la casa, que saquen a dar una vuelta a la manzana, o sea, más de 200 metros no se podían dejar, y regresar a su casa. Y después estaban los que tenían la obligación de ir a trabajar. O sea, personal de salud, personal policial, el personal que trabaja en industrias alimentarias, y que ellos tenían el permiso para ir a trabajar. Y la policía estaba parada en ciertos lugares y hacían a campeón, paraban los vehículos que circulaban, no circulaba nadie. Te puedo asegurar, no Seguramente, circulaba seguramente vos nadie. tenés contacto con gente de aquí,
Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, de tu pueblo. ¿Vos creés que hay algo que se hizo o que se está haciendo en Italia que no se aplica en la provincia de Santa Fe y que se podría aplicar? Yo, viéndolo desde acá y con la tragedia que fue acá, porque el momento que pudimos salir, yo empecé a moverme, a tratar con la gente, con clientes de vuelta, porque yo cuando me aislé completamente. Me aislé hasta con la televisión, porque me daba ansia, no me ponía mal. Claro, Entonces no claro, me daba los noticieros, claro. me aislé completamente. Y cuando salí, que empecé a tratar, o sea, para decirte, mi vecino estuvo entubado 20 días. O sea, él se la agarró, la mamá se murió y él entubado ¿La 20 mamá días se muere salvó. de corona? Sí, 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 sí. Claro. Y como eso, después vos hablabas con uno, hablabas con otro y... A ver, te voy a hacer la pregunta y es la última y es la más dura. Sí, Tuvieron que ver, porque esto me lo decía Catrina Rodríguez ayer de España, cuando la gente hablabas con cualquiera y todos tenían un amigo, un vecino, un pariente había sido enfermo, infectado, ahí la gente tomó conciencia y todo el señor. mundo se salió a cuidar. ¿Esta frase se repite para Italia? Acá fue más grave todavía porque la imagen más emblemática fueron los camiones del ejército llevando los cuerpos de Bérgamo. Claro. Eso que esa imagen recorrió el mundo y Sí. es real. O sea, ahí no había mentira, eso es real. O sea, ver las iglesias llenas de cuerpos o ver o sea, los estadios de básquet, y eso porque no había forma de eliminar la cantidad que había de muertos por De día. muertos diarios. Sí, señor, porque Bérgamo tenía una capacidad para incinerar 12 personas, 12 cuerpos por día más o menos, y se le estaban muriendo 80 por día. Ese era el cálculo que había ahí en Bérgamo, 80, 100 por día morían. Uh-huh. O sea que era acumulativo, tenían que distribuir los cuerpos, los tenían que distribuir en las otras provincias. La última pregunta, ¿vos crees que esto forma parte de una historia que en tanto y en cuanto se sigan cuidando como se están cuidando, esto ya pasó? No, yo creo que no pasó. Acá lo que nos están enseñando es que tenemos que aprender a convivir con el coronavirus. Hasta que no exista una vacuna, vamos a tener que convivir. Entonces, el distanciamiento social, toda la parte afectiva. Sí, o sea, el barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos, o sea, los cuidados, por lo menos los 3 cuidados básicos van a seguir vivos. Esto sería la frase. Eso va a seguir. Gabriel, te agradezco infinitamente tu tiempo. Sé que tenemos muchas horas de diferencia, que ya se te hace la noche. Gracias, en serio. Un abrazo fuerte desde Argentina. Te agradezco de corazón y si te puedo dar un último dato así. Sí, por favor, sí, por favor. Para abrir un poquito las mentes también en Argentina. Italia, siendo la 6ª o 7ª potencia mundial económica, recibió ayuda de 40 países. O sea, 40 países han mandado médicos, personal sanitario, o sea, entre ellos Albania, que es el país más pobre de Europa, hasta Albania terminó mandando gente acá para ayudar, porque en su momento fue una catástrofe, cuando el pico llegó al máximo, que era marzo, abril. Cuando decía ayuda, fundamentalmente fueron personas médico, que tenían manejo de respiradores, el problema era que el personal de salud, a su vez, estaban enfermando también ellos. Acá hubo más de 200 muertos, médicos muertos. Cuando decía acá, ¿a dónde te referís? Acá Italia, acá en Italia. Sí. O sea, personal médico que morían y después hay que ir renovándolo también a esa gente pobre. Tenían que tener descanso. O sea, han venido de Finlandia, han venido de Rumanía, han venido de Albania, Cuba. Los cubanos tenían 2 hospitales, ellos manejaban acá 2 hospitales. Uno acá cerquita de Verona, a 40 kilómetros, y que han pedido intérpretes, a nosotros han pedido intérpretes que hablan castellano e italiano,
una compañera mía se presentó y cuando se presentó le dijeron, no, ya estamos completos, tenemos intérpretes, no había problema, o sea, pero han venido, hemos recibido ayuda de todos lados y siendo una potencia mundial, o sea, hay que cuidarse, no nos quedan muchas alternativas acá, o sea, es grave la cosa. Gracias de nuevo, un abrazo a la distancia, cuídense, cuidémonos y seguramente en un mes te estaré molestando nuevamente para que veamos cómo está Argentina y cómo está Italia. Gracias de nuevo. Gracias a usted también. Nos vemos. Gracias.